buenas noches, querido público de Calquiní. Bueno, pues hoy vamos a tratar un tema muy importante, hoy vamos a conocer más sobre lo que es la discapacidad y para ello pues vamos a estar acompañados por un profesor que pues tiene mucho que pues de enriquecernos sobre este tema que pues hoy en esta etapa de diciembre donde hablamos de apoyar el Teletón, donde hay comentarios sobre vamos a darle la prioridad a las personas con discapacidad, bueno pues vamos a conocer de qué se trata esto, qué factores influyen, cómo tratar a estas personas. Entonces es importante que usted ahí en casita pues esté pendiente de esta información y recuerde que tenemos un número a su alcance para que nos mande un mensaje con sus comentarios, con opiniones o con alguna duda que podamos resolver. Aquí tenemos al especialista, el profesor Roberto Herrera Mas, quien es profesor de educación primaria desde el estado de Campeche, también estuvo en la licenciatura en educación especial, estudió en Campeche, maestría en psicología y orientación vocacional en Yucatán, maestría en educación especial que la tomó en Cuba, diplomado en psicología y pedagogía de las necesidades educativas especiales en Cuba, experiencia académica, pues fue profesor de educación primaria y de educación especial, es profesor de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Especial, asesor de integración educativa del Departamento de Educación Especial, profesor de la maestría en integración educativa que imparte la Universidad Pedagógica Nacional, la UPN, en esta ciudad. Ha publicado artículos sobre temas educativos en revistas nacionales e internacionales, ha asistido como ponente y como conferencista en eventos académicos nacionales y en Cuba, Chile, Venezuela y República Dominicana. Así que pues, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Aide, y buenas noches también al público televidente que en esta ocasión nos acompaña. Bueno, un tema muy importante, un tema que nos interesa a toda la sociedad, del cual no estamos ajenos ninguno de los que pues somos la familia de los calquinienses, todos formamos parte de este tema y pues es el momento, antes de que hablemos ya del evento, del movimiento muy conocido como el Teletón, antes de participar vamos a conocer de qué se trata este tema, para qué se dirige este movimiento, ¿verdad? Vamos a entrar en polémica. Si usted tiene alguna duda, algún comentario, pues háganoslo saber. Aquí el profesor va a estar pendiente de sus comentarios para atenderlos. Profesor, déjeme preguntarle, ¿qué es la discapacidad? Bueno, la discapacidad se define como la restricción o ausencia de alguna capacidad para desarrollar actividades que normalmente desarrollamos, ¿no? Y esto lo vemos, por ejemplo, una persona que tiene una deficiencia visual, tiene dificultades para hacer lo que otras personas hacen normalmente, por ejemplo, desplazarse, caminar con autonomía, algunos trabajos se ven impedidos para hacerlo, las personas que tienen una deficiencia motora también tienen dificultad para hacer tareas, para moverse, para desplazarse de un lugar para otro, para incluso para desempeñarse de manera autónoma. Bueno, eso es lo que es una persona con discapacidad. Ahí podemos conocer a las personas que vemos nosotros en silla de ruedas aquí en Calquiní, una persona que pues no puede visualizar objetos, una persona que es ciega como nosotros lo conocemos aquí en el municipio. Todas esas personas son personas con discapacidad. Ahora, ¿es lo mismo que capacidades diferentes? Bueno, el término de capacidades diferentes es un término que en los últimos años se empezó a utilizar, pero que implica lo mismo, en realidad, tal vez porque es menos despectivo el término, que finalmente reconoce también que las personas que tienen alguna discapacidad tienen también otras capacidades que a veces están desarrolladas mucho más que las personas que consideramos normales, ¿no? Es decir, esas personas que nosotros vemos que tienen algún tipo de limitación, seguramente tienen otro tipo de capacidades más desarrolladas, por eso es que se les considera como personas con capacidades diferentes, pero que finalmente nos referimos a la misma condición.
Bueno, y para ello tenemos preparado un video, vamos a dar tiempo para que preparen el video, donde vamos a conocer qué es una persona con discapacidad o capacidades diferentes. En esta situación podemos encontrar que hay pintores, hay músicos, hay escritores que poseen capacidades diferentes o discapacidad, que como ya aclaró el maestro viene siendo lo mismo. Entonces creo que ya tenemos listo el video donde vamos a poder apreciar esta situación en lo que a las personas respecta. Maestro, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué término utilizaría usted? Bueno, en el plano académico se usa más el término de con discapacidad, ¿no? De una persona con discapacidad, porque de entrada nos está remitiendo a pensar que esa persona tiene algún tipo de limitación. En el plano social es donde se utiliza más el término de persona con capacidades diferentes, porque se está resaltando que a pesar de tener una limitación, tiene un conjunto de capacidades más desarrolladas, ¿no? Bueno, entonces como ejemplo de ello vamos a ver este video y regresamos con más información. Les dejamos con el siguiente video. When I saw her without arms was, she's very beautiful. She impresses me just with her personality, her beauty, and just the way she carries herself. The two got married, and like a lot of young couples, Barb and Mark began thinking about raising a family. But would Barb be able to handle all the responsibilities that come with raising a child? I had a lot of concern. I knew I could take care of them. I mean, I spent most of my teenage years babysitting other people's kids, so I knew I could, but I had never really taken care of a newborn and 24/7. You know, it's rough. Did that tickle? There's nothing rough about this amazing young mom. She uses her incredible dexterity to handle the most delicate tasks with tender, loving care. I can pretty much do anything, just about anything with my feet that you can do with your hands. And while Barb doesn't have time to dwell on her differences, most people can't seem to get over them. Even a night at the movies can turn into a challenge. I get some strange reactions. Went to the movies and handed my ticket to the guy, and he didn't want to take it because he didn't want to touch my foot. Barb has tried prosthetic arms, but found that they only get in her way. And while she's comfortable without them, there are special considerations when using your feet, like hands. If I'm going to be walking around outside and then I'm going to eat, of course I'm going to go wash my feet first. And now, with taking care of her family and running a small business from home, Barb is busier than ever. And with all the incredible things that she can do, what's most remarkable is the fact that she's never once thought of giving up. I would just like to encourage other people that if there's a will, there's a way. You don't have to sit on your duff and feel sorry for yourself. You can get out there and make something of yourself and live a full life just like anyone else. Look at that happy smile. Bueno, y es así como vemos lo sorprendente y la lección que nos pueden dar las personas con discapacidad, de que todos tenemos las mismas necesidades y todos tenemos pues la oportunidad de satisfacer esas necesidades, tal vez de manera diferente, tal vez en otras situaciones, circunstancias, pero yo creo que lo primordial está en la voluntad, en las ganas de seguir, en las ganas de realizarnos como hombres, como mujeres, independientemente de la discapacidad que tengamos, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, entonces vamos a regresar, vamos a unos comerciales y regresamos con pues más preguntas que enriquezcan, reflexiones. Este es el programa que pues nos invita a reflexionar, a pues cerrar nuestras dudas que tenemos con respecto a este tema, y pues con este video pues vamos a reflexionar un poco pues de las cosas que pues a veces nos queremos negar a aceptar que pasan, que suceden, a apreciarlas, a valorar a estas personas y a darles un lugar digno, una atención digna como a cualquier persona, ¿verdad?
y pues es un placer que esté aquí, profesor, un gusto que pues toda la población de Calquiní conozca aquí a nuestro invitado que nos está haciendo una gran reflexión, nos está enriqueciendo en conocimientos y pues no se olvide que próximamente también lo vamos a invitar. Pero mientras tanto vamos a seguir dedicados a este tema, vamos a unos comerciales y regresamos. ¿Qué tuvo de buena? Hiciste el ridículo. No fue para tanto. Tu marido se fue y se llevó a tus hijos. Pero si no pasó nada. Te caíste enfrente de todos muerta de la risa. ¿Yo me caí? ¿Cuándo? Lo que pasa es que tienes serios problemas con tu manera de beber. Ven hoy a Alcohólicos Anónimos. Nosotros te ayudamos. Tú decides. En Novedades Yuri encontrará una gran variedad de ropa para damas y niños, blusas, faldas, conjuntos para niños, ropa interior, shorts, playeras, y en Novedades contamos con peluches, portarretratos, juguetes, curiosidades y mucho más. Contamos con sistema de apartado y visítenos en calle 23 entre 20 y 20A, Colonia Centro, en Calquiní, Campeche. Bueno, y como les comentaba, estamos aquí en un tema muy importante, vamos a conocer más sobre lo que es la discapacidad, vamos a enriquecernos, vamos a llenar de cultura, pues allá en casita, todas las familias que nos estén viendo, recuerden que tenemos un número aquí en el canal, si usted quiere comentar algo, si usted quiere opinar o tiene alguna duda, pues mándenos un mensaje, nosotros con apoyo del profesor, pues vamos a tratar de resolver esta duda. Bueno, y vamos a continuar con las preguntas. Ya habíamos hablado de la diferencia entre el término discapacidad y capacidades diferentes. Entonces, ¿para usted es correcto el término discapacitado? No. Hemos nosotros estado insistiendo en las aulas y en los cursos que a veces tenemos oportunidad de dar, de que es incorrecto porque esto etiqueta a las personas. Esto les quita la posibilidad de sentirse útiles, de sentirse que tienen otras capacidades, porque el término discapacitado implica, es hablar de una persona que no tiene capacidades, pero en cambio en la realidad vemos que estas personas sí tienen otro tipo de capacidades, tendrán limitación en algún aspecto, en algún área, pero no son discapacitados completamente, ¿no? Sino que ellos tienen muchas más posibilidades, y eso lo podemos ver hasta en nuestra comunidad. Hay personas que tienen alguna deficiencia, pero que son talentosas, estas personas para la música, se desempeñan muy bien en algún trabajo, son capaces de establecer excelentes relaciones humanas, son personas muy cariñosas, son personas que respetan mucho a la gente, y eso quiere decir que en realidad no son discapacitados. Claro, y ejemplo de ello es lo que me ha tocado ver en lo que es la Universidad Autónoma de Campeche, donde he visto
estudiantes con capacidades diferentes o discapacitados que pues están estudiando para contadores, para abogados, donde las escuelas ahora ya hacen las rampas para la gente que necesite silla de ruedas, y impresiona el hecho de que si tú misma dices, no, es que la carrera es muy difícil, entonces el doble trabajo, la doble voluntad que tiene esta persona te motiva a ti a seguir, no, pues sí, vamos a echarle ganas, todos podemos. Entonces esa tarea creo que es la que tenemos que darle nosotros los calquiñenses, de darle su espacio, que es común, de demostrar que son personas como nosotros, que tienen ganas de vivir, que tienen ganas de salir adelante, que tienen ganas de superarse, de ser profesionistas, porque eso también es lo que se puede. A veces, Zairé, nosotros, las personas que aparentemente no tenemos ninguna discapacidad, nos comportamos más como personas con discapacidad, Sí. Porque a veces nosotros podemos menos que lo que esas personas pueden hacer, ¿no? Y también sería también que queremos menos que lo que ellos quieren, ¿verdad? Porque las metas que a veces nosotros nos ponemos son en muy largo plazo. Si se llega a dar, cumplimos nuestras metas, y esas personas lo que te impresiona es que son meta tras meta, cumplir sus objetivos, salir adelante. O sea, son personas que de hecho se establecen las metas de una manera que lo logren ver. Cada meta es un premio y seguir y seguir. Y a veces nosotros somos tan conformistas que con una cosa ahí quedamos, y realmente ahí sí nosotros pues somos discapacitados, pero por no querer, nosotros somos los que no queremos. Entonces, qué buen ejemplo que nos dan estas personas, de verdad. Pues nosotros nomás nos queda que nuestro respeto, nuestra admiración, y nos dejan un ejemplo. Es lo más importante, ¿no, maestro? Aquí en nuestro municipio nosotros conocemos a varias personas que han destacado, ¿no? Aquí en la ciudad de Calquiní tenemos al joven Manuel David, que es un excelente músico. Tenemos también en la ciudad de Xibalché tenemos a un joven que ha sido campeón mundial en levantamiento de pesas, ¿no? Que ellos tienen mucho que enseñarnos a nosotros. Ellos tienen desarrollado un espíritu de lucha mucho mayor que el nuestro. A veces nosotros cuando intentamos alguna cosa vemos que hay muchos obstáculos, vemos que a veces no tenemos la capacidad y lo dejamos, ¿no? En cambio ellos han tenido que romper barreras, han tenido que derribar muchos obstáculos para salir adelante, y ahí los vemos como personas exitosas, ¿no? Sí. Bueno, maestro, ¿y cuál es la población actual de personas con discapacidad? Bueno, últimamente esta proporción, este porcentaje en la población se ha incrementado. En el último reporte del INEGI, que fue hace unos días, habla de la existencia de 2.3% de personas en el país con algún tipo de discapacidad. Esto quiere decir, estaríamos hablando de la existencia de más de 2 millones de personas en nuestro país con alguna discapacidad. Y esto varía también dentro de la población con alguna discapacidad, varía. Por ejemplo, la discapacidad motora es la que con mayor frecuencia vemos, y es en este sector más del 45% que ocupa dentro de la discapacidad. Le sigue la discapacidad visual con un casi 24%, luego está la discapacidad auditiva con un 15%, y los trastornos del lenguaje, bueno, está la discapacidad intelectual con un 18%, luego le sigue el lenguaje y luego otro tipo de discapacidades. Maestro, ¿y qué factores pueden generar una discapacidad? Bueno, hay diversos factores dentro de los más conocidos o los más comunes que nosotros vemos, los podemos agrupar en dos. Aquellos que son de origen genético o congénito, y aquellos que se adquieren por la edad, ¿no? Debido a que pues por el avance de la edad muchas veces los diferentes órganos se van deteriorando
y eso trae en consecuencia que ya no podamos hacer las tareas que antes podíamos hacer. En el otro grupo tenemos que a veces durante el nacimiento del niño o antes del nacimiento hay alguna malformación por causas a veces genéticas, por causas de una alimentación inadecuada de la futura madre, otras veces por causa de algún agente ambiental que pueda intoxicar a la madre, y esto desencadena una malformación en el niño, ¿no? Hay otros factores, como por ejemplo alrededor del nacimiento, cuando no hay una atención adecuada durante el parto, esto puede generar algún trauma físico en el niño, además de que pues hay enfermedades infantiles que también pueden ocasionar algún problema, alguna deficiencia. Bueno, y también se conoce que igual en cuanto a eso, también hay las situaciones como el alcohol, como el tabaco, como la droga, proporcionan en situaciones que den discapacidad, bebés con discapacidad, ¿no es así? Madres que beben, que fuman o que se drogan, ¿no? Aunque esto es en menor escala, pero también es otro factor que causa la discapacidad. Maestro, y ahora sí una duda independiente. ¿La diabetes también puede proporcionar alguna situación en cuanto a bebés con discapacidad? Bueno, esto si nosotros nos fijamos en las personas adultas, que obviamente los pone en condiciones de desventaja para desarrollar a veces tareas que antes no podían hacer por el riesgo, ¿no? De esta misma enfermedad, pero también en los niños obviamente puede generar en ellos problemas a nivel de desarrollo neurológico o a nivel de funcionamiento de otros órganos, y que finalmente esto puede desencadenar en una discapacidad. Bueno, entonces ya sabemos qué es lo que genera la discapacidad. Ahora lo importante y donde usted debe de tener pues, mucha atención en este programa es cómo prevenir la discapacidad. Bueno, nosotros dentro del programa de integración educativa que también estamos trabajando aquí en el municipio y en la maestría en integración educativa, nosotros hacemos mucho hincapié a los estudiantes y en las escuelas, a los padres de familia también les llevamos la información para que ellos tuvieran esa precaución, porque en las escuelas encontramos a muchos padres de familia jóvenes, todavía en edad de reproducción, y les damos también orientaciones, les damos pláticas para que ellos tengan cuidado con respecto a la alimentación, con respecto al periodo de gestación de la futura madre, que tengan mucho cuidado. Y cuando en la familia han habido otros casos también de alguna discapacidad, algún hijo con discapacidad, también les recomendamos hacerse algún estudio genético para descartar o para confirmar que pudiera haber por allá algún factor que pudiera repetir la historia, ¿no?, de que les naciera algún hijo con discapacidad. Creo que si nosotros logramos tomar medidas durante el periodo de gestación o incluso mucho antes, ¿no?, de la gestación, para que los padres estén en buenas condiciones para procrear, vamos a evitar muchos problemas como estos. Una vez ya estando la discapacidad, habiendo nacido un niño con discapacidad, también podemos hacer algún trabajo preventivo. Sabemos que la estimulación los puede ayudar a desarrollar otras capacidades que puedan compensar, que puedan cubrir aquellas otras que por su misma situación de deficiencia no van a poder desarrollar. Entonces por eso los recomendamos también que asistan a los centros de educación especial, a los centros de atención múltiple, que consulten con su médico también sobre qué problemas puede tener, si su hijo observa que tiene alguna característica por ahí que sale de lo normal, para que ellos reciban la orientación adecuada. Es importante que aquí estén de la mano, estén muy cerca de algún especialista o la orientación de algún profesor de educación especial para que les diga, bueno, qué es lo que pudieran hacer también.
Bueno, y nosotros como padres aceptar esta situación, ¿verdad? Porque a veces nosotros negamos tener un hijo con discapacidad y pues arriesgamos más a nuestros pequeños evitando que se pueda dar un tratamiento a una edad adecuada. En casos, yo he escuchado de casos donde los papás a veces no aceptan esta situación, no buscan ayuda, se conforman con el hecho de pues tener al niño ahí, y ahí hacemos más daño de lo que se espera, ¿verdad? Podemos tener un tratamiento adecuado y apoyar mucho a los niños con discapacidad de una manera temprana si aceptamos la situación que tenemos y buscamos ayuda, ¿no es así, maestro? Cuando no existe la orientación a tiempo, no previenen a tiempo otras situaciones, esto acentúa más el problema, ¿no? Muchos niños, por ejemplo, sordos, si hubiesen sido atendidos a tiempo, hubiesen sido diagnosticados, hubiesen tenido la oportunidad de asegurar qué nivel de pérdida auditiva tienen, y hubiese sido posible también trabajarles algún lenguaje alternativo, es decir, enseñarles la lectura labiofacial, enseñarles el lenguaje de señas para que ellos pudieran comunicarse. A veces los padres de familia o los maestros se dan cuenta ya tarde, ¿no? A veces a los 5, 7, 10 años se vienen a dar cuenta cuando han perdido esos primeros años de la posibilidad de haber sido estimulados y evitar la aparición de situaciones que generan esa discapacidad. Bueno, y entonces ya tenemos un punto importante, el hecho de atender de manera temprana a nuestros pequeños con discapacidad. Vamos a ir a unos comerciales y regresamos con más información. Recuerde que usted puede, pues, si tiene alguna duda, comentándolas por medio del celular, ahí tiene el número, mándenos un mensaje y aquí el profesor podrá responder de manera, estamos en vivo, de manera directa, va a poder responder a su caso, a su situación o a su duda. Igual si tienen un comentario, una opinión o alguna opinión que enriquezca este tema, adelante. Nosotros estamos aquí para informar a nuestra sociedad de Calquini, que es muy importante conocer sobre temas así, con los cuales pues palpamos día con día, cotidianamente, situaciones así. Así que vamos a ir a unos comerciales y regresamos con más información. Precios Chinos. En Doña Xuxa encontrarás precios y beneficios extras a la economía de tu hogar, porque con nuestra tarjeta de cliente frecuente recibirás grandes beneficios. Recuerda, estamos en calle 21, entre 18 y 20, Colonia Centro, Calquini, Campeche. ¿Buscas el regalito perfecto? No busques más. En Joyería Juárez contamos con broqueles de circonias, anillos, pulseras, aretes y dijes de 10 y 14 quilates. Nos especializamos en hacer toda clase de reparaciones, brazaletes de reloj, cadenas italianas, etc. Nuestra experiencia de 28 años en esta ciudad nos avalan. Joyería Juárez. En Novedades Yuri encontrará una gran variedad de ropa para damas y niños, blusas, faldas, conjuntos para niños, ropa interior, shorts, playeras, y en Novedades contamos con peluches, portarretratos, juguetes, curiosidades y mucho más. Contamos con sistema de apartado y visítenos en calle 23 entre 20 y 20A, Colonia Centro, en Calquini, Campeche. Los mejores platillos de mariscos y carnes, además de una gran variedad de comidas, solo en Restaurant San Rafael lo podrá disfrutar. Su amiga Panchita le espera todos los días para disfrutar de un guiso diferente cada día. Restaurant San Rafael, donde comer es un placer. En reservaciones 10% de descuento. Restaurant San Rafael. Dulcicentro le ofrece todo lo necesario para sus fiestas infantiles a los mejores precios. Contamos con una amplia gama de invitaciones, dulces, globos, piñatas, gorros, manteles, dulceros, figuras móviles y mucho más. Estamos ubicados en la calle 19 por 20A, esquina de la Escuela Primaria Mateo Reyes, en esta ciudad de Calquini, Campeche. Bueno, y seguimos aquí hablando más para conocer lo que es la discapacidad.
Recuerde que estamos en vivo y que usted se puede comunicar por medio de los mensajes para conocer más sobre este tema. Bueno, vamos a continuar con más preguntas y posterior a estas preguntas, en este segmento le vamos a pasar un video donde también pues nos va a hacer como apoyo de reflexión y que pues complemente la información que estamos dando. Mientras tanto, déjeme preguntarle, ¿existe algún riesgo de contagio en cuanto a la discapacidad? Bueno, esta es una creencia popular infundada, ¿no? Hay padres de familia que a veces no permiten que sus hijos se acerquen a otros niños, principalmente aquellos niños con síndrome de Down o a los niños que andan en silla de ruedas. A veces los vemos ahí sentados sin posibilidad de moverse y piensan que si sus hijos se acercan les pueden pegar esa enfermedad. Quiero decirles que no es una enfermedad, esto no tiene un tratamiento común como cualquier otra enfermedad, esto no se contagia tampoco. Esto ocurre debido a factores que anteriormente les explicábamos, pero que en ningún momento existe la posibilidad de que su hijo, si es considerado normal, pueda adquirir esa misma discapacidad que los otros niños. Hay otros factores de riesgo, como los accidentes, que en un momento dado sí pudieran generar que se adquiera alguna deficiencia, pero esto no se transmite como se transmite alguna gripe o alguna otra enfermedad infecciosa, ¿no? Para aquellos que tenían la duda, eso es muy importante que lo aclare, muy importante para nuestro contexto, saber de que esto no es una enfermedad que se vaya contagiando, no es un virus que esté en el ambiente, sino son factores genéticos o accidentales como los que había usted comentado. ¿Qué se debe hacer cuando en una familia se da un caso de discapacidad? Bueno, esto es muy importante y ojalá que nuestro público que nos esté mirando preste mucha atención, porque se han cometido muchos errores y esos errores son los que han perjudicado más a estas personas, los ha perjudicado más que la misma deficiencia que tienen. ¿Por qué? Porque en la familia muchas veces, en muchas ocasiones a esos niños se les ocultaba, porque no querían los padres o los abuelos que fueran a pensar mal de esa familia. Entonces, ¿qué hacían? Los ocultaban, los encerraban, los dejaban acostados todo el día. Incluso por allá hay casos de niños que no los dejan ni salir siquiera de la casa, ni siquiera a echar el sol, ¿verdad? A mirar el sol. Esto entonces es más grave que el mismo problema con el que esos niños nacieron o el problema que adquirieron. Entonces, lo que tiene que hacer la familia es, primero, reconocer que esos niños son seres humanos, como cualquiera de nosotros, tienen igual o más necesidades que cualquiera de nosotros. Si ellos en esa condición no pueden ir hasta donde están los objetos, no pueden ir para relacionarse con las otras personas, nosotros como familiares de esta persona debemos darles la oportunidad, debemos llevarlos hasta esos objetos, hasta esos lugares para que compartan con la gente, ¿no? Porque en esa convivencia, en esa interacción con otras personas o con el entorno, es como ellos van a aprender. A veces un niño que tiene, por ejemplo, un problema neuromotor y que no tiene posibilidad de salir de la casa, de desplazarse, si lo dejamos acostado, lo dejamos sentado todo el día, sin hablarle a veces, sin acercarle las cosas, esto no solamente le va a generar ese problema motor, sino que le va a generar problemas en la comunicación, le va a generar problemas incluso hasta de deficiencia mental, porque para que su capacidad intelectual, para que su inteligencia se pueda desarrollar, es necesario que interactúe con el entorno, interactúe con las personas, esté en contacto con los objetos del medio ambiente, para que pueda sentir cómo son, para que pueda ver el color, pueda sentir la textura, pueda saber para qué sirve. Bueno, y todo eso le va a ayudar en su desarrollo intelectual. Entonces, como familia, nosotros tenemos en primer lugar la obligación de darles la oportunidad de interactuar con el entorno. Pues eso por un lado. Por otro, debemos buscar también ayuda.
en nuestro municipio o fuera del municipio o algún familiar que le pudiera prestar ayuda, tenemos el deber de buscar esos apoyos para que nuestro niño, para que nuestro joven que tenemos en casa tenga otro tipo de oportunidades y que no esté solamente encerrado ahí. Entonces este es un trabajo en equipo donde tenemos que trabajar tanto los familiares como los profesionales en este caso. Es un trabajo que no solo lo van a desarrollar, lo llevo al CAM y ahí me lo atienden, cuando regresa a casa lo acuesto y lo dejo, sino que la estimulación va de las dos partes, el trabajo es en conjunto, familias y profesionistas. Aquí nos hacen una pregunta, profesor, dice, ¿qué ocasiona la hiperactividad en los niños? Bueno, la hiperactividad como tal, esto habla de un desorden de tipo neurológico, ¿no? Aunque pudiera haber algún factor genético, puede haber también factores alimenticios o la influencia de alguna sustancia, algún medicamento que pudiera causar esos desórdenes a nivel neurológico, pero en sí, hablar de la hiperactividad, hablar de esa actividad excesiva de los niños, que no se mantienen quietos en el aula, en la casa, que les cuesta mucho trabajo permanecer sentados. Esto se debe a que a nivel cerebral hay situaciones que están sobreestimulando esas zonas que tienen que ver con los movimientos, con la atención, y que entonces genera que esos alumnos, estos niños tengan ese impulso de estar corriendo, de estar jalando las cosas, de estar tirándolas, y obviamente esto requiere de la intervención de un médico para su diagnóstico y para su atención también. Bueno, ¿y las personas con discapacidad pueden asistir a la escuela? Claro, en los últimos años se ha estado defendiendo mucho el derecho de las personas con discapacidad para asistir a la escuela como cualquier otro niño, ¿no? Son seres humanos, muchos de ellos tienen la capacidad o incluso la capacidad más desarrollada para estar en la escuela, y la escuela en este sentido constituye también uno de los medios para que puedan desarrollarse plenamente. Actualmente se está trabajando no solo a nivel nacional, a nivel mundial, programas de integración educativa. Cuando se habla de la integración educativa, se habla de la educación inclusiva. Esto implica darles la oportunidad para que ellos asistan al aula con los otros niños. Muchos de estos niños y jóvenes tienen la aspiración de compartir el aula con el vecino, con el hermano, con el amigo, y a veces no se les da esa oportunidad, porque ya sea porque la familia piense que no van a poder ir a la escuela, no van a poder aprender en la escuela, o porque en la escuela a veces se les cierra también la oportunidad. Pero hoy, a través del programa de integración educativa, estos niños tienen la posibilidad de estar ahí, y es el mejor lugar donde ellos pueden enriquecerse. Tenerlos en la casa, muchas veces los padres de familia no tienen la posibilidad de darles esas experiencias de aprendizaje que en la escuela y que sus compañeros le pueden brindar. Entonces, estos niños, esos jóvenes deben de ir a las escuelas y a las escuelas regulares, que sería la mejor opción, la mejor oportunidad que ellos tengan. Claro, para tener una competitividad con sus demás compañeros y buscar desarrollar sus capacidades, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, entonces, ¿qué puede hacer la sociedad en general para apoyar a estas personas? Bueno, primero nosotros como sociedad tenemos que cambiar la forma de cómo concebimos a estas personas, ¿verdad? No debemos concebirlas como personas enfermas o como personas discapacitadas. Debemos reconocerlas como personas como cualquiera de nosotros. Debemos reconocerlas como personas que tienen derecho también a una educación, tienen derecho a la cultura, tienen derecho al deporte, tienen derecho al trabajo, tienen derecho también a la recreación y a la vida íntima como cualquiera de nosotros. Entonces, primero tenemos que cambiar esa mentalidad. Segundo,
Tenemos que tratar de derribar, de quitar todos los obstáculos sociales que se les pretende imponer. Muchas veces no se les acepta en algún centro de trabajo, no se les contrata para el trabajo, muchas veces se les limita, por ejemplo, las canchas deportivas están preparadas solamente para las personas que no tienen ninguna limitación, cuando a esas personas también se les puede poner espacios, se les puede crear espacios para que puedan también desarrollar alguna actividad deportiva, alguna actividad cultural. A veces encontramos en los letreros cuando alguna empresa va a contratar a alguna persona, por ejemplo una secretaria, ¿no? Le pide su edad, límites de edad, le pide que sea soltera, que tenga una buena presentación, y si llegara una señorita en silla de ruedas o llegara una señorita con muletas, seguramente le van a negar la oportunidad, pero no piensan que esa persona tiene la posibilidad a lo mejor de desempeñarse mejor que cualquier otra persona. Que mejor que con una de buena presentación. Efectivamente, creo que nosotros tenemos que ir cambiando muchos de esos valores, irlos aceptando, ir quitando esos obstáculos, esos muros que les quitan la posibilidad. A veces no les damos la oportunidad y sí les ponemos obstáculos, ¿no? Y a veces en la calle también, nosotros como sociedad tenemos que ser más conscientes en las necesidades de estas personas, ¿no? A veces vemos en los estacionamientos un lugar exclusivo para alguna persona con discapacidad y de pronto llega una persona que no tiene ninguna discapacidad, ocupa ese lugar y ya le quitó la oportunidad a esta persona. En las calles lo vemos, hay rampas para que las personas que andan en silla de ruedas puedan desplazarse y vemos que alguna persona inconsciente va y se estaciona justamente ahí. Sí. ¿Sí? O a veces en la calle mal estacionamos vehículos, dejamos obstáculos en las calles en donde puede tropezar una persona con problemas visuales, o que esto constituye un obstáculo para una persona que anda en silla de ruedas, o a veces dejamos agujeros en las calles, en fin, todavía no tenemos conciencia de la necesidad de esas personas. Es importante que alguna vez en la vida, y ojalá que en estos días que estamos celebrando la Semana Nacional de la Discapacidad, estamos en estas fechas, esta semana a nivel nacional y a nivel estatal se está celebrando, hagamos conciencia un poco de las necesidades de esas personas. Ojalá que un día nos vendemos los ojos y salgamos a la calle a ver qué tanto podemos hacer para ver, para sentir lo mismo que sienten estas personas con problemas visuales, ¿no? Dejar de prejuiciar, porque nosotros desde pequeños si la gente conoce a alguien con discapacidad, una persona que cojea o algo así, enseguida agarramos a los niños y le decimos, ahí está, ese te va a robar. Y lo prejuiciamos como algo que da miedo, como algo anormal, como algo que no es bonito, que va a causar temor a todos los niños. Entonces desde ahí estamos cultivando esa mala cultura de hacer un lado a estas personas, de etiquetarlas, de verlo como algo que no es bonito, como algo que no es parte de nosotros y no debe ser así. Para ello vamos a reflexionar con este video que vamos a pasar y espero, pues como usted dice, lograr con este programa concientizarnos y dar pues una pauta para empezar este cambio que tal vez nos lleve mucho tiempo, pero que ya estamos iniciando, dando un pie para que sea este cambio de ideas que tenemos nosotros aquí en la sociedad de Calquini. Bueno, entonces les dejamos con este video para que usted aprecie mejor esta reflexión. La guitarra especial para mí. Estaba una guitarra allí que era de mi papá y empecé a jugar con él, un juguete pues al principio, pero solo era algo que yo estaba tratando, no era algo que de verdad pensé que iba a oír un día como música. I hear the Lord. Holy Father, we are proud to present to you Tony Melendez. Yo soy Tony Melendez y nací en Nicaragua, pero he vivido aquí en los Estados Unidos casi toda mi vida. Soy cantante, guitarrista,
Vinimos aquí a los Estados Unidos porque había un niño sin brazos y la medicina de Nicaragua no estaba tan avanzada. Como yo nací así, sin los brazos, y una medicina que se llama talidomida, le dieron a mi mamá eso cuando ella estaba embarazada conmigo y por esa razón no tengo los brazos. Al principio yo estaba tan chiquito, no entendía que no tenía los brazos. Ya cuando estaba un poquito más mayor, ya los niños, no tiene brazos, gritaban y dolía el corazón, me dolía mucho. De joven yo tuve que aprender a usar estos pies. Yo quería ayudarme solo, yo escribía con los dedos de mis pies, jugaba todo con los dedos de los pies. Tengo 2 hermanas y un hermano. Mi hermano y yo trabajamos juntos. Mi mamá y mi papá, ella todavía vive, mi papá ya murió. Pero yo veo ahora lo que ellos dieron en ese tiempo de amor. Mi papá sacrificó mucho. Él dejó su país para traer su niño. Él era el que me decía, Tony, tenés que tratar, tenés que hacerlo solo. Yo siempre soñaba de un día casarme, pero de joven las señoritas se corrían porque ¡ay, un muchacho sin brazos! Pero al fin yo llegué aquí. Mi honey es lindísima, se llama Lynn. Para mí es fuerza, no voy a estar solo. Tuvimos que adoptar 2 niños porque no pudimos tener niños. Fuimos a El Salvador, donde nació mi papá, y adoptamos una niña. Y también fuimos a Nicaragua y adoptamos un niño. La música empezó de chiquitito. Mi mamá cantaba, mi papá tocaba la guitarra. Yo creo que yo recibí eso también. No lo puedo dejar como se afina normal para yo poder tocar la guitarra. Pero afinar la guitarra es diferente. Y yo practicaba tal vez unas 6 a 7 horas. Y con eso la música empezó a oírse como música. Dios me ha dado fuerza, Dios me ha dado a mi familia, Él me ha dado la música. Con mi música yo me siento bien conectado con mi Dios. Eso me ayudó a crecer, me ha calmado el corazón. La gente me ha preguntado, Tony, ¿por qué te sentís tan entero? Porque tengo estas cosas que me hace todo, tengo mi familia que es preciosa, mi corazón quiere bailar, quiere cantar, quiere vivir en la vida, porque en los ojos de mi Dios yo soy entero. Eres mi Dios y en ti confiaré. Mi amor por ti. Holy Father, we are proud to present to you Tony Melendez. Fill a day with love. Today is like no other day before. Even more, you and I will never be the same. Truly a courageous young man. You are giving hope to all of us. My wish to you is to continue of giving this hope to all the people. Dios siempre está en mi vida. Y en ese momento es como si Él me dijo a mí, Tony, tenés que ir a trabajar, tenés que cantar, tenés que ayudar, tenés que ser mis pies y tal vez mis manos. Y empecé a viajar y cantar, a hablarle ahora a los jóvenes del mundo. Yo veo a una persona como usted, que tiene los brazos, las piernas, tienen todo. Y dicen, no puedo. Sí pueden. Me han preguntado a mí, Tony, ¿a dónde están los milagros? Y yo siempre digo esto. Yo veo la mano, una mano. Y cuando levantan la mano, para mí eso es un milagro. Por
por favor no me digan que no pueden. No me digan que no pueden, porque ustedes pueden hacer mucho, mucho más. Solo levántense y digan, yo quiero, yo puedo, yo voy a moverme para adelante. Tienen un mundo que solo está esperando las manos de usted decir sí. You are my God, and the rock on which I stand. I have found my place in your arms. Hablando con el profesor, que pues es una situación de reflexión este video donde vemos las ganas, como él dice, nunca hay que dejar las ganas de vivir a un lado, una historia de vida que nos enseña a nosotros, nos motiva, que pues no haya ni una por qué decir ya ante la vida no se puede. Eso es lo importante, tener la idea, tener la voluntad y el decir sí se puede, como cuando estamos viendo un partido de fútbol y sí se puede, pues dentro de nuestra propia vida hay que desarrollar esa idea, decir siempre que sí podemos. Y por eso le pregunto, maestro, si nosotros tenemos una persona con discapacidad, ¿qué servicios podemos encontrar en nuestro municipio para dar atención a estas personas? Bueno, en el plano educativo, que es donde yo me muevo, tenemos el Centro de Atención Múltiple, que ahí se atiende a niños desde muy pequeñitos, donde pueden cursar su educación preescolar y primaria, y además de capacitación laboral, ¿no? Es la instancia más próxima que hay para atenderlos directamente. Ya cuando estos están integrados o cuando se van a integrar a alguna escuela primaria, están también los servicios de USAER, que significa Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, en donde pues también se les atiende, ya sea en un edificio como la USAER que están en San Isidro, o en las primarias donde ya existe un maestro. En varias primarias hay un maestro de educación especial que contribuye con la atención de estos niños en el aula regular. Pero también es importante que reciban también la atención médica cuando pues ya se ha detectado, se ha visto que un niño presenta alguna discapacidad. Pues están los servicios de salud también, recurrir si están afiliados a alguna institución, recurrir a esa institución, sea ISSSTE, IMSS o Salubridad, para que reciban también la atención y la orientación médica, ¿no? Creo que en ese sentido es necesario que ambos tipos de servicio o ambas áreas de atención sean recibidas por el niño. Y aquí nos hacen una pregunta, muchísimas gracias por estarse comunicando con nosotros, y si tienen alguna duda más, aproveche, estamos a punto de cerrar este programa y es importante contestar sus opiniones y sus dudas. Dice, ¿Calquiní está ya preparado para enfrentar estas situaciones en las que ya son parte de la vida actual? Nos falta mucho por hacer. Yo creo que como sociedad tenemos mucho que hacer, lo comentamos hace un momento, tenemos que ir cambiando esa mentalidad, tenemos que pensar que de nosotros depende también que ellos tengan esas oportunidades, pero también a nivel de reglamentación, a nivel de las cuestiones de urbanidad en la ciudad, creo que toca ahora sí a las autoridades municipales también tomar conciencia de la situación de estas personas y aplicar en ese sentido las recomendaciones que hay a nivel de Organización de las Naciones Unidas, que hay a nivel nacional de las normas mexicanas que hay para la construcción de calzadas, la construcción de rampas, los accesos a los edificios, para los pasos peatonales, para los cruceros, para los semáforos, todo eso tener esas consideraciones, y como municipio, como ayuntamiento,
creo que por ahí también se puede hacer algo, ¿no? También hay programas a nivel nacional, o sea, del gobierno federal, del gobierno estatal, que también vienen a aterrizar muchas veces en el municipio, y que esto sirva para impulsar más a estas personas, ¿no? Creo que el DIF es una de las instituciones que tiene dentro de su área de trabajo atender a las personas con discapacidad. Entonces no dejemos a estos niños, a estos jóvenes o a estos adultos en la casa, busquemos estos apoyos. Hay muchas posibilidades de que si andamos buscando encontremos esos apoyos. Y también buscar actividades donde ellos se puedan desarrollar, como usted mencionó a Manuel David. ¿Quién no va a conocer a Manuel David? Que él tuvo la opción de desarrollar una habilidad con el piano, y que pues todos hemos sido testigos de lo bien que lo hace. Entonces es seguir, nosotros si somos familiares de alguien, es seguir motivándolo, como usted dijo un momento, no cerrar esa idea, ese amor que ellos le tienen a la vida y a las ganas de seguir, porque a veces los pesimistas somos los que los rodeamos y acabamos haciéndolos a ellos pesimistas, ¿verdad? La mentalidad que nosotros tenemos son factores estimulantes para ellos. Entonces eso es lo importante, y si en el ayuntamiento trabajamos de acuerdo con las necesidades de estas personas y también nosotros como comunidad retribuimos a este trabajo que van a dar ellos, se va a formar un buen equipo. Claro que este trabajo no es de un día para otro, pero empezar desde ese momento y seguir mañana y continuar pasado con esta lucha, va a llegar a un momento a tener la meta que nosotros deseamos aquí en Calquini, como usted decía, mejorar esta situación, lograr algo con pues nuestro ayuntamiento, y ya estamos con este programa, yo creo, poniendo un puntito ahí para que se desarrolle, y es un gusto, un placer que usted esté con nosotros, maestro. Faltaría algo, Zaire. Mencionamos a la sociedad civil, mencionamos a las autoridades, mencionamos a las instituciones, pero hay otro elemento que también es muy importante, los medios de comunicación. Ojalá que tú aquí dentro de tu programa des la posibilidad de que más adelante pues estén contigo personas que están viviendo esta situación, ¿no? Personas que presenten alguna discapacidad, para que la sociedad de Calquini, para que los habitantes de aquí conozcamos más de cerca a estas personas, ¿verdad? Y sepamos cuáles son sus aspiraciones, sepamos cuáles son sus necesidades, y también busquemos la forma de cómo apoyarlos, ¿no? Aquí la labor que puede hacer este canal, que puede hacer esta empresa, es muy importante. Bueno, y cuente con nosotros, cuente con mi programa. Como le dije, usted es un invitado estrella, así que no se preocupe, la próxima invitación debe de llegar. Y aquí tenemos, dice, felicitamos por su programa tan profesional. Muchísimas gracias, y estamos llegando a nuestros hogares, y gracias a ustedes por estarnos acompañando en este tema tan interesante. Y si tiene dudas, mándenlas, porque estamos a punto de cerrar este programa. ¿Pueden ellos integrarse y desempeñar algún trabajo? Por supuesto, mira, la limitación que pudieran ellos tener en algún momento no les impide que puedan desarrollar otras habilidades, otras competencias laborales, ¿no? El hecho de que veamos a un joven o a una señorita en silla de ruedas, esto no le impide que puedan aprender a manejar la computadora, o que puedan manejar una máquina de escribir y realizar tareas de oficina, ¿no? El hecho de que alguien tenga una discapacidad intelectual, algún joven tenga esa discapacidad, no le impide aprender cosas prácticas. Hemos visto nosotros jóvenes con discapacidad intelectual que se desempeñan a veces como panaderos, que se desempeñan ayudando a veces en algún restaurante, se desempeñan en tareas que no implica mucho, no les exige mucho en el aspecto intelectual. Ellos tienen un espacio. En Campeche, por ejemplo, hay algunas empresas, industrias protegidas, es decir, personas con alguna discapacidad se agrupan y son apoyados por el DIF, son apoyados por alguna otra institución y se vuelven personas autónomas, independientes económicamente, ya no dependen de la familia.
e incluso pueden lograr hacer una vida independiente, ¿no? Y esto lo podemos ver nosotros. Aquí hablamos de algunos casos de nuestra ciudad que trabajan, viven, son autosuficientes, son autónomas, tienen algún grado de independencia, pero eso no les impide desempeñarse en algún campo laboral. Como hay ya programas dentro de nuestro país que ayudan a estas personas enseñándoles profesiones que van de acuerdo a sus capacidades y que son como usted decía, de hecho creo que hubo una entrevista que se hizo donde se ve a estos chicos haciendo pasteles, donde se ve a muchachas cortando telas, o sea, son profesiones que se pueden adaptar a las necesidades que ellos tienen para sentirse pues parte de nuestra sociedad, que es lo importante. Comentaba usted que se pueden desarrollar una vida familiar común y corriente, y creo que hubo un reportaje también de 2 personas con síndrome de Down que se casaron, que están viviendo solos, que tienen una familia, que van a desarrollar pues actividades del hogar comunes como personas comunes. Entonces creo que nosotros somos los que hemos etiquetado a estas personas como pues que no pueden realizar actividades como nosotros, pero sin embargo no es así. Los que primero tenemos que quitarnos la venda somos nosotros, los que primero tenemos que aceptar la situación somos los que pues estamos aquí siendo críticos de cosas que son pues un ejemplo, que son una impresión de motivación hacia nosotros. Nosotros que nos consideramos normales, muchas veces tenemos la limitación para entender que ellos tienen muchas posibilidades de desarrollarse plenamente, ¿no? Y lo comentábamos en el aspecto laboral, en el aspecto social, en el aspecto cultural y en el aspecto afectivo también. Tienen derecho a tener una pareja, a desarrollarse y convivir, ¿no? Es normal que como seres humanos nos apoyemos en alguna otra persona, ¿no? Que a veces nuestra compañera, nuestra esposa, nuestro esposo, ¿no? Entonces ellos también tienen ese mismo derecho. Bueno, y dice, ¿qué es lo que es necesario atender en el municipio para beneficiar a estas personas? Bueno, aquí hablaríamos de varias cosas, ¿no? Hablaríamos, por un lado, de hacer algún programa de concientización. Por eso yo te decía que posiblemente si en estos programas invitáramos, ya me estoy incluyendo, ¿no? Se invitara a algunas personas con discapacidad que pudieran mostrarnos lo que ellos son capaces de hacer. Con esto lograríamos que la sociedad vaya tomando conciencia de que no son personas inútiles, que no son personas minusválidas, que no son personas que dependen de la sociedad, sino que tienen mucha capacidad para ser autosuficientes, para desarrollarse de manera plena, ¿no? Entonces, por un lado está el lograr que la sociedad tome conciencia de las necesidades de estas personas. Por otro lado, que ojalá que las autoridades también gestionen los apoyos que hay a nivel estatal, a nivel federal, para que se pueda dar mayor oportunidad a estos jóvenes para desarrollarse en los diferentes ámbitos, en la cultura, en la recreación, en el trabajo y en el deporte, ¿no? Para que alcancen esa plenitud. Y por otro lado también pues está el cumplimiento de las normas oficiales para los accesos, para la construcción de edificios, para eliminar esas barreras arquitectónicas que se constituyen en un gran obstáculo. Por otro lado también está que en el aspecto educativo, pues los profesores hagamos más conciencia y demos la oportunidad a estos niños, a estos jóvenes, para poder educarse, puesto que si ellos logran una educación, van a tener mayores posibilidades de integrarse a la vida social y a la vida laboral. Bueno, y es así como ya llegamos al final de este programa. Se nos fue el tiempo así demasiado rápido, muy interesante el tema, un tema cotidiano, un tema que palpamos, un tema con el que vivimos y que pues ya
pues ya sabemos un poco más todos los que nos acompañaron en este programa. Así que si tuvo alguna duda o algo así, consérvela, porque les aseguro que vamos a tener nuevamente como invitado al profesor. Muchas y pues gracias. un gusto, un placer que haya estado con nosotros el profesor Roberto Herrera, profesionista de pies a cabeza, ¿verdad? Qué bueno que estuvo con nosotros. Y vamos a seguir con pues lo que es nuestro programa el fin de semana. Comuníquese con nosotros para pues saber qué tema quisiera que pues toquemos el fin de semana, y pues nos vemos la próxima. Fue un placer estar con usted. Su compañera y amiga Zaire Ávila se despide y pues nos vemos. Que tengan muy buena noche. ¿Buscas el regalito perfecto? No busques más. En joyería